junto con mis compañeros Luis Hernando Restrepo Sierra, Héctor Camilo Albernia y Sheila Munive, les traemos la presentación del prototipo del hábitat de la UIL, un análisis de la configuración de negocios verdes en el barrio El Bosque en Aguachica, Cesar. Este es un proyecto bastante grande que tiene varias etapas y en esta primera etapa nosotros trabajamos toda la parte económica del diseño del prototipo. Eh, Como les mencionaba anteriormente, esta investigación se centra en el diseño de un prototipo de comunidad sostenible para el bosque de la Huil, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar. El bosque de la Huil es un bosque seco tropical, es un bosque urbano que enfrenta una problemática bastante considerable asociada a la pérdida de la biodiversidad y además de eso a la expansión urbana. Huachica tiene un problema y es que desde el año 2020, 2002, perdón, no ha realizado actualización del plan de ordenamiento territorial, lo que ha dificultado esa organización y además de eso la conservación de las áreas protegidas, entre esas el bosque de la Huil, lo que ha hecho que pase de más de 60 hectáreas a solamente 7 o 12 según algunos registros de entidades o instituciones a nivel nacional, como la institución o la Agencia Nacional de Tierras, quien registra 12. Sin embargo, en registros y en algunas investigaciones de la Universidad Popular del Cesar y del IDEAN solamente se reportan 7 hectáreas. El bosque de la Huil, hasta la fecha del 2012, cuando se le hizo un análisis y una caracterización de fauna y flora, registraba más de 450 especies y más de 30 nacederos de agua. Es decir, es un ecosistema estratégico para el municipio de Aguachica, Cesar. Sin embargo, está limitando con la zona urbana y esa limitación ha generado no solamente la invasión dentro del bosque, sino además de eso, se han ubicado una gran cantidad de viviendas alrededor del bosque que han generado no solamente temas de deforestación y pérdida de biodiversidad, sino además de eso, contaminación y se han dejado una cantidad de residuos alrededor del bosque que aunque existe una cultura de conservación por parte de algunos miembros de la comunidad, aún así es muy persistente la presencia de residuos de todo tipo. Además de esto, se han evidenciado contaminación de fuentes hídricas, sobre todo el caño del Pital, ya en la zona urbana, pero también en los nacederos de agua que se encuentran en el bosque. Entonces, es sumamente delicado la conservación como tal del bosque. Asociado a esto, se encuentran unos impactos como son la pérdida de los ecosistemas, la disminución de servicios ecosistémicos, la afectación a la calidad de vida y la pérdida del valor social, ambiental y económico. Desde la investigación se trató de alinear un poco con lo que es la valoración económica, el valor de uso y el valor de cambio. Y es que el bosque es un activo ambiental que es público. Al ser público, todas las personas de la comunidad o de otros territorios pueden usarlo, pero no lo conservan de la misma forma. Y esto es lo que ha generado que haya una gran cantidad de afectaciones o de impactos ambientales sobre el bosque. Y aquí partimos de un punto importante y es que como no hay valor económico, pues no hay valor como tal social, la comunidad no tiende a cuidarlo y a protegerlo como debería de ser. Entonces, a partir de eso, nosotros proponemos una solución y es que partiendo del supuesto de valor de uso y de valor de cambio, es decir, el valor de uso del bosque es extremadamente alto, pero el valor de cambio no lo es. Y esto es lo que genera que no se cuide, que no se proteja y que la comunidad lo use de manera, digamos, de manera constante, pero sin tener en cuenta su conservación. Entonces, a partir de ello, hemos diseñado una propuesta enfocada en construir o diseñar un prototipo de comunidad sostenible que permita que la comunidad le aporte valor económico al bosque y al aportarle valor económico al bosque, pues automáticamente ellos lo ven como un activo económico
del cual va a depender el desarrollo, el crecimiento económico de ellos. Y eso va a generar que ellos traten de conservarlo porque su pérdida, pues, representa pérdida para la comunidad. Entonces se establece un vínculo económico entre el bosque y la comunidad. Pero el protagonismo está a través de la sostenibilidad, lo que hace que tenga que ser sostenible sí o sí el bosque para que ellos puedan seguir manteniendo el rendimiento económico. A partir de esto, se plantea una serie de elementos claves dentro de la revisión de literatura con el fin de identificar qué teníamos que hacer para poder diseñar ese prototipo. Para eso, primero partimos desde los conceptos de la ONU, sobre todo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 11, el cual se centra en comunidades sostenibles, comunidades y ciudades sostenibles. Entonces, a partir de esos elementos, nosotros establecimos una ruta de 5 indicadores claves que son los que mantienen no solamente la ONU, no solamente estudios a nivel nacional e internacional a través de temas como hábitat y ordenamiento territorial, sino además de eso, elementos claves muy propios del territorio, como son gestión de residuos, producción y consumo responsable, transporte sostenible, infraestructura sostenible y sobre todo, y no menos importante, conservación del patrimonio natural y cultural, porque eso es clave al momento de hablar de sostenibilidad. No solamente estamos hablando de que una comunidad debe ser sostenible desde el punto de vista económico y ambiental, sino también cultural y social, así como político. Dentro de estos elementos claves encontramos muchas investigaciones a través de temas como gobernanza y participación. Y es que si vamos a hablar de comunidad, debemos hablar de gobernanza, sobre todo de gobernanza de los recursos naturales, cómo ellos se van a organizar como comunidad, como barrio, porque específicamente vamos a trabajar sobre el barrio El Bosque, que es la comunidad aledaña al bosque de la UE. Y además encontramos algunas investigaciones, sobre todo Seibed y Yalciner, quienes se centran en lo que son las ecoaldeas. Ecoaldeas son pequeñas comunidades que se organizan a través o enfocadas en la conservación de una reserva natural, que es básicamente lo que nosotros planteamos en nuestra investigación. A partir de esto, nosotros tenemos una metodología enfocada principalmente en una investigación mixta, dado que vamos a utilizar elementos cuantitativos como elementos cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, utilizamos análisis financiero y hacemos caracterización de la comunidad, porque es que no podemos partir de un proceso de construcción de conocimiento si no tenemos en cuenta la comunidad. Y segundo, indicadores cualitativos, porque nosotros a través de la participación de la comunidad extraemos lo que ellos más o menos proyectan dentro de esos negocios y se formulan unas, eh, unas ideas de negocio que vayan enfocados a lo que ellos desean, pero también a la conservación del bosque y a lo que establece el gobierno nacional en cuanto a planes de negocios verdes. Dentro del proceso de investigación, nosotros partimos de un proceso participativo con la comunidad en el que logramos estructurar unos negocios verdes. En total, inicialmente se estructuraron 21, pero finalmente quedaron 20. Formulación de encadenamientos productivos, evaluación de viabilidad financiera y cerramos con el diseño del prototipo. Dentro de esto utilizamos como análisis financiero una serie de variables desde la tasa interna de retorno como la BPN, el indicador costo-beneficio, entre otros indicadores. Bueno, el hábitat de la huila. Primero, para adentrarnos ya en los resultados, es importante tener en cuenta quién es el bosque de la huila, cómo funciona el bosque de la huila. Dentro de esto nosotros podemos identificar puntos claves como el bosque de la huila es un bosque seco tropical, es un bosque urbano y si se pueden dar cuenta que podemos visualizar cómo la comunidad, como Agua Chica, se encuentra inmersa o ha ido tomando cada vez más espacio dentro del bosque. Por eso es tan importante que la comunidad sea consciente del daño que le está haciendo a esta reserva. Segundo, y no menos importante, es que para construir o para diseñar un hábitat sostenible debe participar la comunidad porque, como les decía, ellos deben ser los agentes de cambio. Y tercero es la política.
el tema político de relacionamiento. Tiene que existir una conexión entre los entes gubernamentales de los que depende el bosque principalmente, como son la alcaldía de Huachica y la gobernación del departamento del Cesar, junto con las comunidades para que se pueda dar este tipo de alineación y de modelos de gobernanza enfocados en la sostenibilidad de este ecosistema. Resultados. Bueno, es importante exponer que se hizo un proceso de participación o de talleres participativos con la comunidad y además de eso se aplicó una encuesta. Fue un censo, fueron 250 viviendas las que se censaron y de las cuales se logró extraer la información, que son la totalidad de viviendas. Son 153 viviendas de las 200, perdón, 253 viviendas, de las 253 solo se censaron 250 porque habían tres que estaban desocupadas, no habían residentes. Dentro de este proceso logramos extraer tres elementos claves. Y es que el Plan Nacional de Negocios Verdes en Colombia establece tres categorías de negocios verdes: bioproductos, ecoproductos industriales y actividades de calidad ambiental. Segundo, la comunidad, al encuestarse y a trabajarse de manera colaborativa, sobre todo con la Junta de Acción Comunal, establecieron unas ideas con las que se relacionan más y a partir de esas ideas que van alineadas a los planes de desarrollo, se construyeron unos negocios verdes, unas ideas de negocio. A partir de eso tenemos el tercer punto que les comentaba y es crear un catálogo de negocios con nombres, con elementos claves, dentro de lo que se establecería el modelo de gobernanza y cómo va a funcionar cada uno de estos negocios. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser sus productos? ¿Qué van a vender? Pues sí, cada uno de ellos. Entonces, si partimos desde el proceso de bioproductos, nosotros encontramos aquí la selección. La idea por la que la mayoría de los habitantes del municipio, perdón, de la comunidad votaron, pues fue por tiendas deportivas, restaurantes, hotelería, cafeterías y locales que lograran vender cervezas artesanales o empresas de cervecerías artesanales. Entonces, estas fueron como las ideas claves. Dentro de esta quedaron prácticamente todas, excepto las dos últimas, las de cosméticos, la de eventos conmemorativos, que inicialmente no se habían incluido. Sin embargo, ya en el trabajo con las comunidades decidimos integrarlos. ¿Listo? Ecoproductos industriales, plásticos, residuos orgánicos, artesanías, paisajismo, vidrios, arquitectura y desechos electrónicos. Se manejó una sola empresa de desechos enfocados en el tema de residuos. No iba a estar ubicada cerca del bosque, eso es otra. Las ideas cuando se plantearon algunas alrededor del bosque porque además de eso es promover el turismo. Se busca promover el turismo, es decir, el barrio del bosque deberá convertirse en una zona enfocada en el turismo, en el ecoturismo, en el que se van a encontrar o se van a ubicar más de 20 negocios, todos enfocados en el bosque, en la sostenibilidad del bosque. Algunos como hotelería, cafeterías, todo con concepto del bosque, ese elemento cultural de vender el bosque a través de cada uno de estos negocios. Y obviamente a través de campañas publicitarias en la que se logra relacionar tanto la Secretaría de Cultura y Turismo a nivel departamental como la alcaldía, se busca alinearnos y que de esa manera pues se pueda promover a Huachica como un lugar turístico, lo cual es otra deficiencia porque Huachica no tiene ni elementos culturales fuertes ni elementos turísticos fuertes. Entonces tenemos dificultad para vender el municipio. Este sería un punto clave. Ecoproductos industriales y actividades de calidad ambiental. Dentro de esto podemos mirar ya un poquito finalmente cómo quedó el diseño. A través de planos y render se logró establecer más o menos qué negocios quedarían por fuera del bosque y qué elementos quedarían dentro del bosque. Dentro del bosque quedarían negocios más asociados a el mariposario,
quedarían más en negocios asociados al museo y algunos negocios que ustedes los pueden observar, la mayoría están alrededor del bosque, más no dentro del bosque. Incluso podemos apreciar que hay unos negocios que están en el área inicial del bosque y es porque ya esa zona está construida, o decir, ya esa zona existe realmente. Hay unas canchas, hay como un salón comunal, solamente que está muy descuidado y que requiere como reorganizarse y eso es lo que nosotros proponemos. Y aquí continuamos un poquito con algunas ideas. Obviamente, ¿de dónde vendría la inversión? Es una inversión mixta, gobierno nacional, departamental y alcaldía. Y a partir de ello, ya la sostenibilidad dependería de cada uno de los habitantes del barrio. ¿Cómo funcionaría todo el modelo de gobernanza? Bueno, aquí hay una comunicación y una organización enfocada en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Es sumamente importante eso, pero también la participación comunitaria. Entonces, es importante que participen la academia desde el SENA y la universidad, porque de esa forma se va a buscar o se va a llevar esa ruta elemental dentro de lo que es un hábitat sostenible, porque son los que conocen ese proceso, porque son los que están detrás del proceso de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico. Segundo, la Cámara de Comercio, pues obviamente es la entidad encargada de todo el tema empresarial. Estamos hablando de la generación de negocios verdes, entonces ellos deben ser protagonistas claves. La alcaldía y la gobernación son elementos dentro del proceso de planificación y de eh, eh, presupuestar. Y tenemos las 20 empresas que finalmente quedan, que van alineados con el barrio El Bosque. ¿Listo? Y a partir de esto, pues tenemos una asociación que se va a crear de manera con economía mixta a Soprobosque a Will, que va a ser el gestor principal. Como resultados, desde el punto de vista económico, tenemos que una tasa de rendimiento eh, final por encima del 18%, es decir, tenemos unos rendimientos crecientes de los ingresos, unos costos que si bien inicialmente son bastante representativos, finalmente quedan en 11,9%. Estamos hablando de unos ingresos muy por encima del costo asociado, con una tasa de beneficio general de 24,2%. Como conclusión, tenemos que el hábitat de la WIL no solamente es viable económicamente debido a que su tasa de retorno supera el 80%, superando la tasa social de descuento, es decir, le va a generar un impacto social a la comunidad muy, muy representativo con una devolución, un retorno de la inversión del 80%. El modelo de gobernanza alineado con temas de planeación, presupuesto y además de eso, investigación, permite que se pueda hacer sostenible y además de eso, innovar de manera constante. El encadenamiento productivo, y es que cada uno de estos negocios va encadenado, es decir, entre ellos mismos están los proveedores, entre ellos mismos están los clientes y se cumple con cada uno de los elementos claves de la cadena de producción, desde producción, distribución y consumo y tratamiento de residuos. La comunidad o el prototipo de comunidad sostenible integra no solamente la participación de la comunidad buscándoles un beneficio económico, sino además de eso que se basa en la conservación del ecosistema y buscando la protección del bosque. ¿Listo? Y aquí están algunas referencias. Muchísimas gracias.